Queridas, queridos, perdón, se me fue la voz por un segundo. Vamos a continuar, o mejor dicho, comenzar ahora sí, con las obras completas de Sigmund Freud, editorial Civilus, Civilus, no me acuerdo, maldición, siempre se me olvida eso. Sí, Citivilus, Citivilus, ajá. La primer, y esto ya lo leímos, la primer obra. El primer texto que abre es, digamos, un texto que estuve buscando en la edición Amorortu. Recuerdo palabras similares a estas, ajá, las iniciales. Según esta editorial, sobre esta carta de bachillerato, eh, los editores dicen lo siguiente. Esta carta de Freud, la primera que se conoce de él, fue publicada en la revista International Zeitschrift für Psychoanalyse und Imago. Ajá. Revista Internacional de Psicoanálisis e Imago. Ajá. Sería I, me parece. Pero, con la siguiente aclaración. 1941, Freud llevaba 2 años de haber fallecido, dice en la revista. La redacción publica esta carta de Freud, escrita a los 17 años, 1873, ajá. Más o menos entre esta foto y esta foto. Ujú. De hecho, también tengo otra foto que al ratito les muestro, más o menos de 17, 20 años, Sigmund Freud, ajá. Que el destinatario ha puesto a disposición de su familia al cabo de más de 60 años. Ahorita vemos sobre el destinatario. Cabe señalar que dicho destinatario es el amigo de la juventud de Freud, Emil Plus. La familia Pluses, mencionada en la carta al burgomaestre de la ciudad de Pribor, se las dejo en la descripción, aunque sin nombrarla. Y en los recuerdos encubridores, también se los dejo en la descripción. En cuanto a las circunstancias de su amistad con el destinatario de esta carta, consúltese Siegfried Bernfield, un fragmento autobiográfico desconocido escrito por Freud, revista de psicoanálisis 1951. Y también este texto se los dejo en la descripción. Acabamos de verlo el viernes pasado. Espero publicar a ver, este video sobre esta carta el lunes 26 de agosto. Ajá. Para ese momento habré publicado el viernes 16 el capítulo número 3 de Vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones, ajá, donde justamente se aborda la elección de la carrera de Freud. Freud estaba entre abogacía o derecho, jurisprudencia y la medicina. Al final, influenciado por, si mal no recuerdo, su maestro Bruck, se decide, y también por Goethe, el texto La naturaleza, se decide por la medicina. Ujú. Pero dice el mismo Freud, lo vimos en el capítulo 3 de Ernest Jones, yo nunca fui verdaderamente un médico. Ajá. Pero digo, son palabras al final que nos dejan ver otra cosa, la forma en la que Freud era muy severo consigo mismo. Continuamos con el texto. Respecto de las circunstancias en las cuales Freud escribió esta carta, Ernest Jones nos informa en la citada biografía de Freud, cuando a la edad de 17 años aprobó los exámenes de bachillerato con la distinción summa cum laude, tu padre lo premió con el prometido viaje a Inglaterra, que se cumplió 2 años después. A través de una carta escrita en esa época a un amigo, Emil Plus, nos enteramos casualmente de algunos detalles que rodearon los exámenes. En la traducción del alemán al latín, obtuvo la nota de suficiente. En la de latín al alemán, consistente en un pasaje de Virgilio que ya había leído por el simple placer de leerlo. En la prueba de griego, constituida por un pasaje de 23 versos de Edipo Rey de Sófocles.
Elección apropiada, por cierto. En matemáticas, para sorpresa suya, siendo bueno o siendo bueno. Ajá. En cuanto a la composición en alemán, sobre el tema de consideraciones en la elección de una profesión, logró la calificación de sobresaliente. El examinador le informó que tenía un estilo que el poeta Herder había denominado idiótico. No sabemos a qué se refiere a Herder. Ajá. Es decir, un estilo correcto al mismo tiempo que distintivo. Entonces no era tonto, como se podría entender. En broma, a medias, comentábale a su amigo, Emil Fluch. Usted no se sospecha que ha estado carteándose con un estilista de la lengua alemana. Ahora, empero, consérvelas, átelas, guárdelas bien, que nunca se sabe. Desgraciadamente, esto ya son palabras del editor o del comentarista. Desgraciadamente, sin embargo, solo una de estas cartas se conservó. Cabe señalar que estos resultados del examen refiriéndose solo a las pruebas escritas, puesto que la carta en cuestión fue escrita antes del examen oral, que Freud debe haber cumplido con particular éxito. Si su hermana está en lo cierto cuando nos declara que lo aprobó summa cum laude o laude. Ajá. En otro de sus estudios biográficos, Siegfried Bernfeld, digámoslo así, cita asimismo el penúltimo párrafo de esta carta para ilustrar el afán de grandeza y la repugnancia de la mediocridad que animó las fantasías adolescentes de Freud. Los principios científicos de Freud o las primeras andanzas científicas de Freud. American Imago o Imago Americano. 1949. Bien, ahora eh, ya habiéndonos informado un poquito, les recuerdo, les dejo en la descripción el texto de Ernest Jones de 1893, si mal no recuerdo es elección de carrera o elección de profesión. Las siguientes serán palabras de Sigmund Freud. Ajá. Por la noche. Viena, 16 de junio, 1873. Querido amigo, si no temiese escribir la majadería más abyecta de nuestro siglo majadero, con toda razón podría exclamar, el bachillerato ha muerto, viva el bachillerato. Pero este chiste me gusta tan poco que preferiría haber pasado ya también por el segundo bachillerato. Nota número 8. Se refiere a las pruebas orales. Véase la nota que acabamos de leer. Continuamos. Después del examen escrito, desperdicié toda una semana preso de secretos remordimientos y de angustias. Y solo desde ayer estoy en camino de recuperar el tiempo perdido y de rellenar 1001 lagunas harto antiguas. Usted, por supuesto, nunca quiso escucharme cuando yo me acusaba de pereza. Pero creo que hay algo de cierto en ello. Y a fin de cuentas, soy yo quien mejor debe saberlo. Tu curiosidad por tener noticias de mis exámenes habrá de darse por satisfecha con unas pocas sobras frías, pues llega demasiado tarde, concluida ya la comida y levantada la mesa. Desgraciadamente, ya no puedo ofrecerle una patética descripción de todas las esperanzas y vacilaciones, del desconcierto y del júbilo, de las luces que repentinamente se le encienden a uno y de los inexplicables golpes de la suerte que se comentan entre colegas. Para todo esto, el examen escrito ha perdido ya demasiado del interés que tenía para mí. Quisiera escatimarle los resultados. Se entiende que tuve ya suerte, ya desgracia, en ocasiones tan importantes. La benévola providencia y el maligno azar siempre meten baza. No sé qué significa esta palabra. Baza. Vamos a ver. Aquí la voy a escribir porque no creo que, no creo que Google sepa qué es, sepa distinguirme la Z de la S. Dice el diccionario de la Real Academia, conjunto de cartas que en ciertos juegos de naipes recoge quien gana la mano. Una segunda definición, cosa que permite obtener una ventaja o beneficio. Ok. Un ejemplo, el sprint es su mejor baza para ganar la carrera. Ajá. Herramienta. Ujú.
una herramienta muy útil. Dice el texto, ocasiones como estas no se ajustan al común suceder de las cosas. En suma, ya que no quiero, después de todo, dejarlo pendiente de algo tan trivial, le diré que en las 5 pruebas obtuve las calificaciones sobresaliente, bueno, 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 suficiente. Nota número 9. He aplicado la escala de calificaciones corriente entre nosotros. En alemán dice respectivamente, mm, voy a meter esto en el traductor, lo dejé abierto por, digamos, no tanto precaución. Ahorita vamos a compartir palabra traductor. Ahí está. No, no es italiano, es alemán. Aquí está. Excelente, loable y satisfactorio. Ajá. Las palabras literales escritas por Freud. Ahora regresamos al texto. Ahí está. A ver dónde estaba. ¿Dónde está? Aquí está. En cuanto a fastidioso, bien que lo fue. En latín nos dieron un pasaje de Virgilio que casualmente había leído cierto tiempo atrás por mi cuenta. Eso me indujo a hacer el trabajo precipitadamente, en la mitad del tiempo prescrito, malográndome de tal modo el distinguido. Así otro sacó esta nota, y mi trabajo fue el segundo con bueno, la traducción al alemán al latín, del alemán al latín, parecía muy fácil, pero en esa facilidad residía su dificultad. Empleamos solo la tercera parte del tiempo para hacerla, con la consecuencia de que fue un vergonzoso fracaso, o sea, suficiente. Otros 2 examinados alcanzaron solo a bueno. La prueba de griego, para la que dieron un pasaje de 33 versos de Edipo Rey, nota 10, pero ahorita vamos a continuar, salió algo mejor. Bueno, el único bueno que hubo. Ahora sí, nota 10. Así en el original alemán, no atino a decir si se trata de un error de imprenta o si Jones se equivocó en el pasaje reproducido en la nota inicial de esta carta. Ok, regresamos. Habla del número 33. Ajá. Dice el texto. También este pasaje lo había leído por mi cuenta, el de Virgilio, digo, el de Edipo Rey, de Sófocles, sin ocultar tal circunstancia. El examen de matemáticas que habíamos enfrentado, temblando de pánico, fue un éxito completo. Anoté bueno, porque todavía no conozco la calificación definitiva. Por fin asignaron un sobresaliente a mi prueba de alemán. Tratábase de un tema eminentemente moral, sobre las consideraciones en la elección de una profesión. Y yo escribí más o menos lo mismo que 2 semanas antes le había escrito a usted, sin que por ello me asignaran un sobresaliente. Perdón, pero está Freud jugando con su amigo. Ajá. Y en su juego me parece pedante. Me parece presumido, pero es que no está escribiendo un texto que iba a ser conocido por medio mundo a través de Internet. Eh, Está escribiendo un texto, una carta a un amigo. Es como si nosotros publicáramos una conversación de WhatsApp con nuestro mejor amigo, ajá, de la juventud. Dice el texto, mi profesor me dijo al mismo tiempo, y es la primera persona que ha osado decirme tal cosa, que yo tendría que ser eso que Herder tan elegantemente ha llamado un estilo idiótico, es decir, un estilo que es al mismo tiempo correcto y característico. A ver, nota número 11, como señala Jones, Vida y obra de Sigmund Freud, la expresión usada en sentido arcaico, denotando personal, particular, a semejanza de idiomático. Ajá. Perdón, pero en un primer momento no pude evitar asociar esta palabra con la palabra idiota. Ajá. Yo pensé, lo están insultando, pero no, es más bien un reconocimiento. Ajá. Continúa el texto. Quedé maravillado como corresponde por ese hecho increíble y me apresuró a difundir a los 4 vientos un suceso tan feliz, el primero que me ocurre en su especie.
Se lo comunico a usted. Por ejemplo, que seguramente no se sospechaba que ha estado carteándose con un estilista de la lengua alemana. Ahora, empero, se lo aconsejo como amigo, no como parte interesada. Consérvelas, átelas, guárdelas bien, que nunca se sabe. He aquí, querido amigo, las pruebas escritas de mi bachillerato. Deséeme usted metas más vastas y éxitos más puros, y rivales más fuertes y afanes más serios. ¿Cuánto podría deseárseme sin que el resultado mejorara ni un ápice? Si el bachillerato fue fácil o difícil, no atino a decirlo en términos generales. Admita usted que fue cómodo. Estuve ya 2 veces en la exposición. Hermoso. Pero no me subyuga ni me maravillo. Mucho de lo que otros debe gustarles, ante mis ojos no sale bien parado. Pero no soy ni esto ni lo otro. Ni soy, en realidad, nada muy a fondo. Así, solo me cautivaron los objetos de arte y los efectos generales. No pude encontrar allí una vasta imagen coherente de la humanidad, de la humana actividad. Como esas láminas pretenden representarla, tal como en un herbario tampoco alcanzaría a distinguir los rasgos de un paisaje. En suma, nada más que una exhibición de ese mundo espiritual incauto e irreflexivo, que por otra parte también es el que me acude a verla. También es el que me acude a verla. También es el que acude a verla. No sé por qué ahí quería un me, dice el texto. Después de mi martirerato, así deformamos entre nosotros el bachillerato. Pienso ir allí día tras día. Es divertido y distrae. Además que estar, puede uno estarse allí tan maravillosamente solo, en medio del gentío. Naturalmente le escribo todo esto con pura intención aviesa, para recordarle cuán problemático es que usted llegue a ver estas maravillas y cuán dolorosa le resultará la partida. Si llega a venir pronto, pues puedo identificarme perfectamente con su estado de ánimo. Dejar la hermosa comarca natal, los seres queridos, los bellos alrededores, esas ruinas en la más próxima cercanía. Me detengo. Si no, me pondría tan triste como usted. Es usted quien mejor ha de saber lo que dejará tras sí. Apuesto que no podría ningún reparo, apuesto que no pondría ningún reparo si a su futuro jefe se le ocurriera arrancarle dentro de un mes a las felicidades de su tierra. Ay, Emil, ¿por qué será usted un judío tan prosaico? En situaciones semejantes a la suya, más de un joven artesano de fervor cristiano germánico se echaría a componer las más hermosas de las canciones. En cuanto a mis preocupaciones por el futuro, las toma usted demasiado a la ligera. Con solo temer a la mediocridad, ya se está a salvo. He aquí el consuelo que usted me ofrece. Mas yo le pregunto, ¿a salvo de qué? ¿No se estará a salvo en la certeza de no ser un mediocre? No importa lo que uno teme o deja de temer. ¿Acaso lo más importante no es que las cosas sean efectivamente como tememos que sean? Es evidente que también espíritus mucho más fuertes se han sentido presos de dudas acerca de sí mismos. Pero, ¿será eso un espíritu fuerte? ¿Todo aquel que ponga en duda sus propios méritos? Buena pregunta. Bien podría ser un pobre de espíritu, aunque al mismo tiempo fuese, por educación, por costumbre o quizá por el mero afán de atormentarse, un hombre sincero. Qué bello. No pretendo pedirle que desmenuce implacablemente sus sentimientos cada vez que se encuentre en alguna situación dudosa, pero si llegara a hacerlo, vería cuán poca certeza encuentra en usted mismo. Lo maravilloso del mundo reposa precisamente en esta multiplicidad de las posibilidades. Lástima que sea un terreno tan poco sólido para conocernos a nosotros mismos. Si usted no alcanza a comprenderme, pues estoy reflexionando por una filosofía un tanto somnolienta, no haga caso alguno de mis pensamientos.
Desgraciadamente no pude escribirle de día. Dentro de 23 días llegará por fin ese día, el más largo de los días, el día en el cual, etcétera. Dado que en este breve tiempo debo meterme dentro la sabiduría a paladas, con palas, entiendo, no me queda la menor esperanza de poder escribir cartas inteligibles. Me consuelo pensando que, a fin de cuentas, no se las escribo a un entendimiento común. Y me despido de usted con toda clase de esperanzas. Suyo, Sigmund Freud. Bella carta. Y tenía 17 años el desgraciado, en serio. Wow. Digo, me gusta a mí cómo yo escribo, pero esto, wow. Y era la carta de un jovencito. No, bueno. Dejémoslo hasta aquí, queridas, queridos. Vamos a ver el próximo. No, mire, ya dimos un salto. Acá estamos hablando de un bachiller y acá ya estamos hablando de un médico. Ajá. Un joven Sigmund Freud y un joven médico Sigmund Freud. Ajá. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos el miércoles para Melanie Klein. Lunes, Luis López Ballesteros. Miércoles, Melanie Klein. Y viernes, Vida y obra de Sigmund Freud. Bye.